estar hablando acerca de lo que Dios hizo con aquella ciudad tan grande llamado Nínive. En Jonás capítulo 3, y quiero leer con ustedes el versículo 1 y vamos a llegar al versículo 4. Aunque solamente son 10 versículos donde se habla de la historia de esta ciudad. Jonás capítulo 3, versículo 1, vamos a llegar al versículo 4. Y de paso leemos el 10. Voy a esperar que todos lo tengan para poder leerlo todos juntos. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 4 y después, o si no, lleguemos al 5 y después leemos el 10. ¿Lo tienen? Está un poquito escondido, ayuden allí al hermano que no lo encuentra. ¿Ya? Está un poquito escondido, está a la mitad de la Biblia. ¿Ya? Está Oseas, Joel, Amós, Abdías y después Jonás. Gloria al Señor. Vamos a esperar que todos lo tengan, hermano, ahí, para que así todos tengamos el pasaje que vamos a estar viendo y poder, hermano, recibir la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta tarde. Leámoslo entonces, veo que ya todos lo tienen. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino para cruzar toda la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vaya al versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Padre, te damos gracias. Una vez más corremos a ti, pidiéndote, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, y que en esta tarde, al oír tu palabra, podamos recibirla, Señor. Y reprendemos, Padre Celestial, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de torpeza, Señor, que no quiere que entendamos tu palabra, sino que en esta tarde sea reprendido todo espíritu contrario al tuyo, y que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo traiga, Señor, iluminación a nuestras vidas y podamos entender tu palabra. Desde ya te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que tome su lugar, hermanos, unos cuantos minutos, que quiero hablarle de esta historia extraordinaria. Como usted se da cuenta,
Aquí se habla de una ciudad grande, dice la palabra. Una ciudad, hermanos, extremadamente grande, que para poder cruzar la ciudad a pie se duraba 3 días para poder cruzar la ciudad caminando. Entonces la Biblia nos enseña que la gente que vivía en esta ciudad llamada Nínive, hermano, la gente se había ido detrás del pecado. La Biblia enseña que la ciudad de Nínive era una ciudad que se había ido detrás de lo malo. La violencia, el pecado, la corrupción se había aumentado en esta ciudad. A tal grado, hermanos, que allá en el cielo se demandaba justicia sobre esta ciudad. Entonces, Dios, hermanos, como es un Dios de misericordia, como es Dios misericordioso, la Biblia dice que el Dios de nosotros es tardo para airarse y grande en misericordia. Él es misericordioso con todos. A pesar de que la gente de Nínive eran malos, perversos, violentos, corruptos, pero Dios en su misericordia, hermanos, le da una palabra a un hombre llamado Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, porque esa ciudad yo la voy a destruir. Pero antes de que la destruya, yo quiero que vayas y lleves mi palabra, el mensaje que quiero que lleves. Pero más sin embargo, Jonás, en vez de obedecerle a Dios, en vez de ir a Nínive a darles el mensaje, no quiso ir. Sino que en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis. Desobedeció al Señor. No quiso llevar el mensaje. Parece ser que Jonás no les caía bien a la gente de Nínive. No les caía bien. Quizás era racista. No sabemos, no les caía bien. Es una verdad. Léelo en su casa. Entonces no quiso ir, y como no quiso ir, entonces se fue a otro rumbo donde Dios no lo envió y le fue mal. ¿Y cuál es la enseñanza? Que cuando uno se sale de la voluntad de Dios, cuando uno no obedece la voluntad de Dios, nos va mal, no nos va bien, no hay bendición de Dios. Porque no estás dentro de la voluntad de Dios. Y para que Dios, hermanos, te haga entrar otra vez en su voluntad, va a tener que tratar contigo. Y a veces el trato de Dios es duro. Entonces, por eso en el capítulo 3 de Jonás, ahí dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Lo que puedo mirar aquí es que el Dios que nosotros servimos es Dios de segunda oportunidades. Porque si usted se da cuenta, ahí la palabra resalta, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Dios es Dios de oportunidades. Por eso, hermano, hoy solamente quiero que comprenda esto conmigo. Quizás el Señor te ha hablado acerca de cosas que tienes que hacer y no lo hemos hecho. Hermano, déjame decirte que Dios es Dios de oportunidades. Te va a dar otra oportunidad, pero asegúrate obedecerlo en esa oportunidad.
porque quizás no haya otra oportunidad. Quizás no haya otra oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Y cuando Él nos da la oportunidad, hay que aprovecharlo. Por eso la Biblia dice: y por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás. Y Jonás aprendió por todo lo que pasó. Y cuando Dios le da otra oportunidad de llevar el mensaje a la ciudad de Nínive, en esta ocasión la aprovechó, obedeció. Y entonces el Señor le dice: levántate y ve a Nínive, y vas a darles el mensaje que yo te voy a dar. Tú no vas a preparar el mensaje, yo te voy a dar el mensaje que tú le vas a dar a ellos. ¿Y cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Por eso, mis amados, hay que tener oídos para oír al Señor. Porque el Señor siempre nos habla de alguna manera u otra. Por eso el Señor dice en su palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque a veces nosotros no estamos dentro de la voluntad de Dios. A veces nosotros, nuestra actitud con el Señor no es la correcta. Y hay que tener oídos para oír la voz de Dios y obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Por eso el Señor le dice: mira, yo te voy a dar el mensaje que les vas a dar. Solamente obedéceme, ve. Y entonces se fue Jonás. Y la Biblia dice que la ciudad era extremadamente grande. Para poder cruzar todo Nínive, tenía que, hermanos, hacerlo por 3 días. Y entonces Jonás obedece, comienza, hermanos, pienso que él llega, hermanos, ahí donde está la ciudad. Y cuando entra, comienza a dar el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces Jonás iba caminando en la calle diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la palabra dice que Jonás, hermano, llevaba todo el día proclamando ese mensaje. Y para poder, hermanos, cruzar todo Nínive le faltaban 2 días. Pero lo lindo, hermanos, es que cuando alguien tiene oído para oír, hermanos, el mensaje de Dios, responde al mensaje. ¿Por qué? Porque la gente tiene oído, pero los que no tienen oído, por más que les prediques, hermano, nada. Entonces dice la Biblia, llevaba un día predicando: hermanos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y toda la gente que iba oyendo, dice que, hermanos, comenzaron a pasar la voz. Y eso que no había Facebook. Mira, imagínate si hubiera habido Facebook, hermano. Jonás se hubiera grabado, hermanos, una subgrabación. Aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y todo Nínive hubiera hecho share. Sí, hermano. Pero en cambio a nosotros, hermano, ni share hacemos a la palabra de Dios. Pero cuando un familiar, hermano, pone su foto ahí diciendo: aquí comiéndome un caldito de gallina, hasta share, hermano, le ponemos rapidito, para que los demás vean. Y cuando se trata de compartir la palabra, hermanos, no lo hacemos, porque quizás tenemos vergüenza de que nuestros familiares sepan que uno es cristiano.
Pero lo lindo de la gente de Nínive, a pesar de que eran corruptos, violentos, malos, cuando oyeron el mensaje de Dios, la Biblia dice, y creyeron a Dios. Creyeron a Dios, y como creyeron el mensaje diciendo, hey, Raúl dice que en 40 días, si no nos arrepentimos, Dios va a destruir a Nínive. Se pasaron la voz entre de ellos hasta que llegó a los oídos del rey, dice la palabra. Llegó a los oídos del rey. Entonces, cuando llega el mensaje a los oídos del rey, dice que el rey, hermano, se levanta, se aflige y saca una orden y manda a todo Nínive a proclamar ayuno. Mire qué lindo, hermano. ¿Ah? Qué lindo es cuando la iglesia, hermano, dice, hermano, tal día es ayuno congregacional y todos en ayuno, pero a veces no. Pero si decimos, va a haber desayuno tal día, nombres. Todos vienen, hermano. Pero cuando uno proclama ayuno, hermano, dicen, no, hay que ayunar los líderes, hay que ayunar el pastor. Entonces, pero la gente de Nínive, a pesar de que eran corruptos, malos, por eso Dios los quería destruir. Pero cuando oyeron el mensaje del Señor, creyeron el mensaje en los labios del profeta Jonás, y entonces el rey saca una orden y dice, proclamad ayuno, que ni un hombre, que ni los animales coman y beban. Mire, hermano, y dice que todo Nínive, leámoslo para que vea. En el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. ¿Y qué dice? Y clamen a Dios fuerte. Eran hombres malos, hermano. Y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué dice? Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Mira lo que dijo este rey. Mira qué actitud de esta gente. Cuando oyen el mensaje de Dios a través de los labios de Jonás, creyeron el mensaje. Pero hay gente que dice, no, dice, yo quiero que Dios mismo me hable, dicen algunos. Pero esta gente no. Creyeron que el mensaje que estaba hablando Jonás era de Dios. Lo creyeron. Aún el rey lo escuchó, se afligió y ordenó a toda la gente que entraran en ayuno. ¿Qué es ayuno, hermano? Ayuno es abstenerse de alimento. ¿Ah? Ayuno es cuando usted escoge un día y le dice, Señor, tal día me voy a abstener de no comer, pero con un propósito, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, hermano, eso es ayuno. Abstenerse de alimentos. Y entonces, mire, aquí hay algo lindo
hermanos, en esta historia. Que no solamente los de Nínive proclamaron ayuno. No solamente el rey les ordenó de que nadie comiera ni bebiera en ese día, sino que a pesar, hermanos, o además de ayunar, les dijo: clamen fuertemente a Dios. El día de ayuno es un día de humillación. Es un día donde uno se aflige delante de Dios. Esta gente afligió su alma, se humillaron y clamaron fuertemente al Señor. Pero oiga lo que sigue. Oiga lo que dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Lo que Dios vio en ellos, lo que Dios se admiró de la gente de Nínive, no era que ellos, hermano, proclamaron ayuno en ese día, sino que también lo que Dios miró en ellos es que a pesar, hermanos, de proclamar ayuno, la Biblia dice que el rey les dijo que cada uno se aparte de sus malos caminos. Y a veces nosotros, hermano, mire, ayuno y desayuno, pero no dejamos nuestras malas mañas. Aló, ya se fueron. Sí. Mire, hermano, predico esto, hablamos de ayuno en Williams y hablamos acá porque todos estamos en ayuno congregacional, ¿verdad? Para que aprendamos que lo que Dios se sorprendió no era tanto porque ellos proclamaron ayuno, sino que, hermano, la actitud de arrepentimiento que había en esta gente. Dice: hay que ayunar, mucha, pero también hay que arrepentirnos de nuestras maldades, hay que abandonar lo malo. Eso fue lo que Dios vio en la gente de Nínive. Lo que Dios miró en ellos es que, hermanos, se arrepintieron, dejaron sus malos caminos. Eso fue lo que miró. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente que ayunemos, sino que también abandonemos nuestros malos procederes, nuestros malos caminos. Hay que abandonar todas esas cosas, porque de nada me sirve ayunar si sigo en las mismas mañas. De nada, está aguantando hambre. Hubiera desayunado. Porque lo que Dios quiere ver es, hermanos, una humillación, hermanos, una aflicción, un arrepentimiento en el hombre. No que simplemente aguante hambre allí y pida como si Dios fuera Santa Claus. Tráeme esto, haz aquello, mire. Y no, hombres, hermano. No. Dios quiere arrepentimiento, iglesia. Dios quiere arrepentimiento. Qué bueno que usted y yo estamos ayunando, gloria a Dios. Pero hay algo que Dios demanda también: que nos arrepintamos, que abandonemos, hermano, lo malo. ¿Cuántos saben lo que es malo? Bueno, pues eso es malo. Y a eso hay que abandonarlo. Todo lo que está mal, que Dios nos ayude, hermano. Por eso cuando nunca lo había visto, sí he visto, ¿verdad?, que Nínive ayunó. Gloria a Dios, como ayunaron, por eso Dios no los destruyó. No, sino que se arrepintieron.
se arrepintieron, no solamente ayunaron, sino que obedecieron la palabra, abandonaron sus malos caminos. Y cuando Dios, hermano, miró eso, por eso dice el 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ayunaron. ¿Qué hicieron? Clamaron fuertemente. ¿Qué hicieron? Se convirtieron de sus malos caminos. Y cuando Dios vio todo eso, que se convirtieron de su mal camino, dice la Biblia, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire, hermano, no solamente vio que ayunaron, dice, están ayunando, gloria a Dios, no, sino que ayunaron, clamaron fuertemente, suplicando misericordia al Señor, perdón, humillación, aflicción, y abandonaron sus malos caminos. Eso fue lo que Dios miró. Y al ver Dios eso, hermano, fíjate que Dios sí se arrepiente, porque se arrepintió, dice. Porque ¿cuál era el plan de Dios? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero cuando el hombre, hermanos, reconoce su maldad, cuando el hombre se humilla y abandona sus malos caminos, hermano, Dios, hermanos, se conmueve y dice, mira, hijo, yo te pensaba dar unos cintarazos, pero como te humillaste y reconoces tu maldad y te has apartado de ello, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces, hermano, mira cómo es el Dios de nosotros. Estaba yo examinando muchos hombres que ayunaron en la Biblia y encontré a uno, Saúl, el rey más malo de Israel, hermano. El más malo, el que llevó al pueblo de Israel a la idolatría, y con su señora Jezabel. Terrible, hermano. Terrible, era el tiempo más malo de Israel. Y dice la Biblia que Saúl deseaba la viña de Nabot porque estaba junto a su palacio. Y Saúl baja y le dice, Nabot, hermano Nabot, porque pues, eran israelitas, véndeme tu viña, está bueno, le digo, aquí voy a sembrar frijoles. Y Nabot dijo, no puedo, mi señor, es que la herencia no se vende. Y la Biblia dice que nosotros tenemos herencia a través de Cristo. Entonces Nabot le dice al rey, mi señor, perdóneme, no puedo. No, pero tengo una viña más mejor allá, te la doy por esta. No, dice, es que es herencia, no puedo vendértelo, es herencia. Y si no te lo cambio, menos. ¿Ya? Entonces, hermano, le dijo no. Y este Saúl, acá, vea. Gracias, para que vea, hermano, que mi esposa sí sabe. Y Acab se entristeció, se fue y se acostó en su cama. Y entonces llega la señora Jezabel y le dice, Acabito, what happened? ¿Por qué estás triste? Ya estaba como si estuviera ayunando, ¿verdad? Como nosotros. Ya con un semblante todo triste y saber de qué hora. Y entonces no, dice, es que yo le quise comprar la viña a Nabot y no me quiso venderlo. Y dice que Jezabel le dijo, ¿acaso tú no eres el rey de Israel? Sí, digo, pero no quiso vendérmelo. Y la señora dice, está bien, tranquilo, Leo, ¿por qué estás así? Y Jezabel dice que hizo una carta en nombre de su esposo. Mira cómo es la Jezabel. Tengan cuidado las hermanas con ese espíritu.
ella misma, ¿verdad?, escribió la carta y dijo todo lo que quería. Dice, mira, proclamen ayuno, dijo la bandida. Porque cuando se proclamaba ayuno en Israel, todo Israel se juntaba y ayunaba. Mira qué astucia. Proclamen ayuno, dice. Y escojan 2 hombres perversos para que testifiquen y digan que Nabot ha blasfemado a Jehová y ha blasfemado en contra del rey. Y mátenlo. Y mira cómo era Jezabel. Tengan cuidado, muchachos. Vea que Jezabel ahí anda. Y entonces y dice que con el anillo del rey lo selló y lo mandó a los ancianos. Y proclamaron ayuno. Llamaron al hermano Nabot, hermano, ahí ayunando el hermanito. Y de repente llegaron 2 hombres malos. Dijo, este Nabot ha blasfemado a Jehová y ha blasfemado en contra del rey. Y entonces en Israel se apedreaba a la gente que hacía eso. Apedrearon a Nabot y lo mataron. Y entonces, hermano, ya llega la noticia, dice, Jezabel, lo que pediste está hecho, asunto arreglado. Y ya le dice a Nabot, no, dice, acá Nabot ya murió. Ve y hereda aquella viña. Pero Dios lo vio. Dios ve todo. A Dios nada se le escapa, hermano. Y entonces envía a Elías, ¿ya?, el que más odiaba a Acab, Elías el tisbita. Ve y dile a Acab que donde derramaron la sangre de Nabot, ahí también, ¿verdad?, la sangre de él quedará ahí. Sí. Traeré mal sobre de él. Y dice que cuando Acab oyó ese mensaje, hermano, también este bandido proclamó ayuno. Sí, fíjate, hermano. Ayunó, hermano, se humilló, pero no se arrepintió. Se humilló, hermano, se humilló. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo al profeta Elías, si vistes lo que hizo Acab, mira cómo es Dios, hermano. Si vistes lo que hizo ese Acab, ¿qué hizo, Señor? Ayunó y se humilló. Y fíjate, Dios como no se arrepintió, entonces pues no lo perdonó, sino que dijo, mira, no haré ese mal cuando él esté ahí, sino que lo haré, porque el Señor dijo muchas cosas que él iba a hacer con él y con su casa. No lo haré en su tiempo, dice, pero lo haré en el tiempo de su hijo. Simplemente lo removió un poquito más adelante. Pero Dios, mire, al ver a aquel hombre ayunando y humillándose, el corazón de Dios fue movido a misericordia. Y dijo, más adelante le voy a hacer lo que le dije. Por eso, mire, hermano, el asunto no es ayunar. Es bueno ayunar. Pero lo que Dios demanda, además de ayunar, es que vivamos una vida arrepentida. Porque de nada nos sirve ayunar si seguimos viviendo una vida en el engaño, en la maldad, en la mentira, en todo lo malo. De nada sirve. De nada sirve. Está uno aguantando hambre, desesperado por la hora. Sí. Por eso, hermano, mire, iglesia, ayunemos, gloria a Dios. Cuando se proclama ayuno congregacional, apúntese que a las 10 de la mañana nos permiten usar el edificio pequeñito de allá. Si nos dieran desde las 6, hermano. Antes venimos a las 6, pero los dueños lo usan de las 9 para las 10. Y entonces, hermano, allá están los hermanos, ayunando, clamando, orando. Nomás un grupito y los demás, hermano, todo bien, gloria a Dios, ¿ya? Y no es así, hermano. Yo le animo, hay que ayunar, pero también hay que vivir una vida arrepentida, que eso es lo que hace que Dios se conmueve.
Cuando uno se arrepiente, hermano, Dios se conmueve, hermano, si tiene misericordia de uno y lo perdonan a uno. Lo que te pensaba hacer, ya no te lo voy a hacer, porque te arrepentiste y te humillaste. Por eso, hermano, el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. Déselo fuerte al Señor. Examen final. Además de ayunar, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Ah? Que nos arrepintamos. ¿Y qué es arrepentimiento? Según ahí Nínive, abandonar todo lo malo. Abandonar todo. Cuando uno viene del mundo, uno viene cargado de tanta maldad, hermano, de tantas mañas. Sí. ¿Ah? Mal vocabulario, mal carácter, tantas cosas, ¿verdad? Camina uno hasta chueco. Viene uno todo chueco, pues. Pero ya en las cosas de Dios hay que ir dejándolas, ¿verdad? Abandonando todo lo malo. Señor, quítame esto, Padre. Mira, Señor, en este ayuno yo te ruego que me cambies el vocabulario. De repente a veces me sale algún inglés otro por ahí, ¿verdad? Pedirle al Señor si está batallando en eso. O los ojos se le escapan, ¿verdad? Este se le va para allá y este se le va para allá. Entonces dígale: Señor, mira, ayúdame. Mira estos ojos. No he querido, Señor, ver aquello, pero Señor, se van solos. ¿Ya? Y en ese ayuno, ¿verdad? Dice: Señor, perdóname, yo quiero dejar eso. ¿Ya? Y si oye cosas, ¿verdad? Paquita, la del barrio, Chente Fernández, ¿verdad? Es nuevo, pues. Entonces dígale: Señor, ayúdame a dejar a Chente Fernández, a Paquita, la del barrio. Señor, ayuda a dejarme, ¿verdad? Ya no, tú sabes que ya no quiero ir, pero siempre se me escapa y pongo rata de dos patas, ¿verdad? Ya, hay que dejar todas esas cosas. Ayunando, hermanos, y dejando todas esas cosas, Dios se va a agradar de nosotros. Pero si ayunamos y seguimos con aquello, ¿cuál, hermano? Todo es en vano. No, hermano, hay que abandonar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Póngase de pie, mis amados, el reloj ya marcó la hora. Damos gracias a Dios.